Bueno amigos, continuando con nuestros programas de formación en seguridad vial y con la aplicación Saber Moverse a lograr que la seguridad vial sea compromiso de todos, hoy seguiremos con el tema de las competencias en movilidad segura. Y para ello pues es importante saber en qué consiste este programa y en qué momento se debe trabajar. ¿Cuáles son las competencias para la movilidad segura? Entonces, el primero, reconocer el entorno, que donde el actor de tránsito comprenda el sentido que debe tener la norma. Ella es un limitante para la movilidad y se convierte en el parámetro de libertad compartida en la movilidad. Como confuso este tema. ¿Por qué razón? Porque es que el simple hecho que nos permite el artículo 24 de la Constitución Política de movilizarnos libremente, hay unas restricciones que tenemos que aplicar como ciudadanos. Y en ese sentido empezamos a ver las leyes de respeto entre el uno y el otro. Por eso es importante, antes de cualquier cosa, saber que hay un factor humano que nos está afectando el comportamiento en las vías, en el comportamiento en las aceras, el comportamiento que hay por la mala iluminación, el comportamiento en colas, en las ciclovías, en las señales de tránsito. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Conocer bien dónde estamos parados, saber el norte, saber el sur, saber el oriente, saber el occidente, dónde quedan instalaciones públicas, dónde quedan instalaciones privadas, dónde está permitido o dónde está prohibido la restricción de parqueo o la restricción con vehículos, en fin, saber que cada uno de nosotros en el entorno ocupamos un espacio. Y ese espacio es fundamental ¿para qué? Para lograr que generemos un espacio de movilidad segura al momento de circular. También hay que entender algo bien importante, que en las competencias hay que conocer la forma de moverse de los diferentes modos en forma idónea. No es lo mismo transportarse en una buseta, transportarse en un automóvil, transportarse en una bicicleta, transportarse a pie o andar a pie, sino hay que empezar a entender que la suma de todos estos elementos genera un derecho a desplazarse libremente. Y al realizar esta acción se puede actuar idóneamente en prevención de la protección. Por ello es fundamental también conocer otra competencia, es la movilidad de valorar el riesgo y la vulnerabilidad. Si yo como actor vial no conozco los riesgos que tiene el circular por una vía y la vulnerabilidad que me puede generar ese desconocimiento, pues vamos a tener una serie de mecanismos y factores que no van a permitir proteger la vida. Por eso es importante conocerlas, ¿sí? Y que la integridad de las personas al momento de transitar y la consideración de reconocimiento de los seres humanos son características biológicas, fisiológicas, anatómicas que generan limitaciones por las cuales el ser humano debe estar protegido de los riesgos que presenta la movilidad. Entonces resulta que existe ¿cómo les digo? Una serie de riesgos a nivel local que pueden ser biológicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser psicosociales, pueden ser biomecánicos, pueden generar condiciones de inseguridad o de seguridad y los fenómenos naturales. Cada uno de estos riesgos, cada uno de este panorama de riesgos se debe construir hacia el interior de una empresa. Pero más que construir el interior de una empresa, nosotros como ciudadanos debemos de entender que se deben de conocer porque nos pueden afectar la libre locomoción y la movilidad y provocando lamentablemente aquellas situaciones de riesgo que hemos visto con anterioridad. Por eso es importante saber que si nosotros como ciudadanos no asumimos la regulación como algo inherente del ser humano, pues sencillamente no vamos a dar la importancia que tiene el resaltar o respetar las normas de tránsito, las normas de movilidad de forma autónoma y asumidas como un acuerdo social que procure el mayor bien para el mayor número de personas. Pero también hay que entender algo bien importante. La competencia delimita las condiciones y normas sobre el uso de las vías, el amoblamiento urbano y los espacios de esparcimiento. Es decir, que nosotros debemos saber que todos los procesos son regulados y como tal debemos de cumplirlos y acatarlos como son. Si nosotros logramos cumplir esos tres competencias que les estoy hablando, podemos contribuir a la reducción del 50% en el siniestros viales o accidentes de tránsito que ha solicitado la Organización Mundial de la Salud para acabar con esa problemática tan grave que deja más de 1.3 millones de personas fallecidas por año. Entonces, bajo esos criterios, amigos, tenemos que entender algo bien importante, que hay una corresponsabilidad vial. ¿Y qué consiste la corresponsabilidad vial? El estado de desarrollo moral en el cual el individuo puede asumir el deber de garantizar al otro
su derecho a movilizarse con libertad de forma segura y oportuna. Entonces, ¿qué sucede? Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Si yo me comporto mal, sencillamente voy a actuar mal y va a generar algún accidente. Lo mismo sucede con la otra parte. Entonces aquí el principio es que siempre hay una tolerancia y respeto hacia nosotros y a los demás que van circulando. Indistintamente en qué clase de vehículo haya, qué limitación tenga, nosotros debemos de generar una competencia donde sea limitado que se pueden disminuir los comportamientos típicos de la movilidad como oportunismo, la intolerancia y la territorialidad. Cuando nosotros como ciudadanos nos comportamos en esas circunstancias, pues van a generar inconvenientes, ¿sí? Y no van a existir barreras humanas, barreras físicas que puedan cambiar la dinámica con que se está trabajando en ese contexto. Entonces, es importante, amigos, entender algo muy fundamental, que cada una de las corresponsabilidades que tengamos genera unos aspectos muy positivos o muy negativos en la forma como usted lo pueda trabajar. Y es cerrada aquella corresponsabilidad vial cuya creencia de la prevalencia de los derechos absolutos de los individuos surgen del relativismo moral de la persona y la movilización de sus actitudes a la aceptación de una condición de tanto le sea desfavorable. Entonces, ¿por qué desfavorable? Porque si usted considera que con su actuar se va a beneficiar, resulta que puede perjudicar. Entonces es bueno manejar un espacio bien importante de corresponsabilidad frente a la construcción de la seguridad vial. En contra de ello, ¿qué puede suceder? Se promueve una ética de movilidad cuyo principal elemento es la libertad individual de las personas, pero que se debe hablar siempre en un bienestar general, no de manera individual. Se debe lograr una activación de la cooperación, la tolerancia y el civismo como parte del paso a paso que deben llevar las personas para dejar de ser egoístas y volverse en personas con mayor integración en el medio. Lamentablemente es un comportamiento que se da en muchas condiciones y que nosotros como ciudadanos debemos de cambiar. Por eso, cuando usted va a ser conductor de un vehículo, siempre tenga presente, antes de poder hacer el curso, que la competencia de la educación en Colombia está regulada por la movilidad segura desde el año 2014, ¿sí? Y ella tiene 5 competencias: asumir la regulación, corresponsabilidad vial, valoración de la movilidad y el riesgo de vulnerabilidad, la comprensión del entorno y la movilidad idónea según el modo de transporte que estemos utilizando. Estas competencias requieren de una formación, ¿sí? No solamente la formación del colegio, sino ya la formación a nivel de instituto de educación que nos vayamos a formar para adquirir una licencia de conducción, donde se debe explicar un proceso de formación. Debe usted recibir un proceso de formación teórica, un proceso de formación básica aplicada, como es el caso de los talleres, como es el caso de los simuladores, como es el caso de los riesgos al momento ¿cómo le puedo decir? De los primeros auxilios, ¿sí? Y también debe tener una formación específica o a nivel de conducción. Por eso es que las normas de conducción o lo que son los cursos que se desarrollan a través de las escuelas de enseñanza no pueden ser virtuales. Tienen que ser presenciales la forma de conducir en la parte teórica, en la parte práctica, perdón. En la parte teórica se puede recibir información como lo que estamos viendo en estos videos, pero eso no significa que se pueda hacer todo el proceso de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay saberes esenciales que son obligatorios en el aprendizaje y estos son transversales, porque hay que saber cómo nos vamos a comportar sobre los procesos que se están adelantando. ¿Y para ello qué se requiere? 1. Obtener una movilidad segura y sostenible. 2. Conocer las normas de tránsito. 3. Saber cómo es la señalización y la infraestructura de nuestras vías. Y 4. El vehículo y sus componentes y sus diferentes partes y sistemas que existen, ¿sí? Estos son saberes esenciales que deben de tener las personas que aspiran a obtener una licencia de conducción en categoría A1, A2, que son para motos, B1, B2 para vehículos particulares, C1 y C2 para vehículos de servicio público, incluyendo el C3. Entonces, cada uno de estos conocimientos de saberes esenciales son obligatorios de manera transversal. Entonces, para la competencia para la movilidad segura significa, palabras más, palabras menos, en dominar las normas de tránsito, en el comportamiento seguro en el mismo, en conocer y tener en cuenta los riesgos al circular por una vía, las leyes de la física, las leyes de conducción y los límites de rendimiento biológico y humanos, así como la capacidad de operar medios de transporte. Porque si usted va a ser conductor o usted está enseñando a una persona a conducir,
tienen que haber explicado usted paso a paso antes de soltar un vehículo o sencillamente cuando ustedes vayan a hacer la actividad correspondiente al momento de las prácticas. ¿Por qué? Porque es que la seguridad vial y la movilidad segura siempre requiere de un ambiente de convivencia y de paz, ¿sí? Es triste que en nuestro medio sean más las personas que fallecen por el conflicto, por accidentes de tránsito que por el conflicto armado. Y es una iniciativa que debemos de empezar a cambiar, una iniciativa que debemos de empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, nuestra movilidad puede ser segura y responsable en la medida que nosotros como actores viales sepamos que debemos de tener un espacio para cada cual. Para eso, entonces, debemos de significar algo muy importante. La educación vial genera un proceso bien importante para un país seguro. Si nosotros no conocemos las normas de comportamiento que nos hablaba la urbanidad de Carreño y no las aplicamos en un contexto general, nunca vamos a mejorar en ese sentido. Por eso los invitamos a que a entender que son dos escenarios bien importantes. Ustedes como instructores, ustedes como docentes, nosotros como instructores, nosotros como docentes o nosotros como simples aprendices que vamos a hacer un proceso con un colegio. ¿Y eso qué significa, amigos? Que las competencias deben de ser un proceso importante para poder llegar sanos y salvos a nuestras casas, evitando infracciones, evitando accidentes, evitando malos comportamientos, evitando aglomeraciones por el mal uso de ello. Por eso es importante saber por qué hablar de las competencias para la movilidad segura. Entonces resulta que esa competencia que usted debe demostrar en la vía aplica para quién, para peatones, para ciclistas, para conductores. Hay que aprovechar la innovación tecnológica, hay que conocer la información estadística de lo que está pasando, hay que conocer sobre la infraestructura, hay que conocer sobre la educación, hay que saber quiénes son autoridades y cuáles son sus funciones y dentro de todo este contexto unas normas en tránsito, unas normas en transporte, unas normas en seguridad vial, unas normas en criminalística, unas normas en convivencia que cada uno de nosotros debemos de conocer. Por ello invitamos a todos los asistentes a que entiendan de que la movilidad segura es un proceso de formación. Ojo, un proceso de formación, no es sensibilización, es muy diferente. Formar ya nos indica hacer todo un ejercicio de prepararnos, de recibir una charla, de ser evaluados teórica y prácticamente, de manera práctica, perdón. ¿Para qué? Para contribuir al respeto a la vida, al cuidado de sí mismo y del otro, al respeto de las normas de comportamiento y el desarrollo de actitudes, comportamientos, hábitos que garanticen un eficaz y óptimo resultado en el tránsito y un traslado adecuado en el espacio público. Por eso, como dice la diapositiva, siempre seguro, no te confíes. Antes de pasar, verifica la luz está a favor de quién o quién es el que tiene el derecho de paso en su momento. Entonces nosotros debemos de manejar un espacio bien importante que se origina desde la época escolar, ¿sí? Ya que los niños, los adolescentes y los adultos, al movilizarse por el espacio público, deben entender que cada uno de los roles que desempeñamos como pasajeros, peatones o conductores entablan una relación permanente de deberes y derechos en interdependencia para el beneficio colectivo. Si todos actuamos de esta manera, vamos a lograr que la movilidad y la seguridad vial sea compromiso de todos. Muchas gracias.